el poder de la confesión en la vida cristiana. Bien, este tema lo compartí con la iglesia el día de ayer y tiene que ver también con lo que hemos venido compartiendo los miércoles con respecto a las maldiciones. Porque el Señor dice que mientras callamos nuestro pecado, el que lo calla, dice, no prospera y puede hacer todas las diligencias, puede esforzarse mucho en todas las áreas, ser un buen trabajador, profesional, bueno, todo, pero no prospera en el concepto de la prosperidad del Señor, porque ante nuestros ojos, si tenemos una buena casa, si tenemos un buen trabajo, si tenemos unos buenos hijos, si tenemos salud, pudiéramos decir, estamos bien. Pero si lo sopesamos con lo que es el bien en el Señor llama a todas esas cosas añadidura. Él dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas las demás cosas vendrán por añadidura. De modo que cuando el Señor dice que no prospera el que encubre su pecado, es porque el poder de la vida y de la muerte están en las manos del Señor. Y no puede prosperar aquel que tiene pecado porque el pecado nos separa del Señor. El pecado se convierte en una barrera que impide que nosotros podamos tener eh, eh, la luz de Jesús, la verdad de Jesús en nosotros. Por eso la palabra dice que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos, separados de la gloria del Señor. Y dice que Dios mira de lejos al altivo, al soberbio. Está hablando del pecador en ese sentido. No es que no lo ame, porque ya sabemos que el Señor lo ama y nos ama y por ese amor fue capaz de entregar a Jesús en la cruz por nosotros. Pero lo que no puede es aceptar el pecado como si fuese parte de nosotros porque no es de la naturaleza del Señor. Entonces, eso significa que entonces podemos tener a nivel natural muchas cosas, pero mientras esté el pecado, para el Señor no tenemos nada porque nos está separando de su presencia. Pero dice que si lo confesamos, Él entonces vamos a hallar perdón en Él. Primera de Juan 1:9 dice que que si hemos pecado, ¿verdad? Y nos arrepentimos, lo confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, ese es el secreto de la confesión, de sacar todo el veneno que está dentro. Porque cuando el Señor dice confesaos, el concepto de confesión significa admitir, significa que tengo que admitir algo y eso tengo que declararlo. Yo tengo que estar consciente de eso que está en mi corazón. Entonces es lo que el Señor nos está diciendo. Cuando hay pecado, yo tengo que reconocer y estar consciente de que eso no agrada al Señor. El pecado, los pecados, las iniquidades, las maldades, las transgresiones, estar consciente para cuando haya la confesión, no puede haber una confesión a medias, sino que tiene que haber una confesión completa con lujo y detalle. De repente no tenemos todos los detalles porque quizás para nosotros no es tan significativo o fue tan doloroso que a veces ni siquiera nos atrevemos a hablarlo mucho, aún con el Señor. Pero hay una ayuda aquí y se la regalo. En Romanos 8:26 al 27, el Señor nos dice que Él deja sobre nosotros al Espíritu Santo, quien conoce nuestras debilidades y quien aún nos va a ayudar en esas debilidades, intercediendo con nosotros, por nosotros, ante el Padre Celestial. Él mismo nos ayuda. Entonces tenemos a quién más que al mismo Señor y al Espíritu Santo. Entonces es ir a la presencia del Señor y confesar abiertamente a Él
nuestros pecados estando consciente de que eso no agrada al Señor. Para mí, de repente puede ser, vamos a decir, bueno, yo puedo hacer lo que yo quiera, lo que yo decida, porque la vida es mía. Pero cuando usted y yo venimos al Señor, mire lo que dice Romanos, capítulo 8 al 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Entonces, un primer requisito para obtener la salvación en Cristo Jesús es que yo debo creer y confesar. Y no solamente confesar que Dios es bueno, que no, estoy confesando que Jesús es el Señor. Por tanto, yo estoy aceptando las condiciones del Padre en que para yo poder salvar, yo estoy aceptando a Jesús como el Señor, es decir, como el amo, como el dueño, como el todopoderoso, como el que tiene señorío sobre mí. Y por eso, como el apóstol Pablo lo explicó mejor, por eso ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es decir, ya no me mando yo, sino que Cristo manda en mí. Si en verdad hemos creído y aceptado la condición del Señor y nos sometemos a Él, entonces yo soy salva. ¿Ve? No me resisto a Él. Entonces por eso ya no nos pertenecemos ni podemos hacer de nuestra vida lo que nosotros nos parezca, porque entonces seríamos como aquella vid en Juan 15 que dice que el pámpano no puede estar separado de la vid, porque Jesús es la vid y nosotros somos el pámpano. Dice, y el pámpano que no dé fruto va a ser cortado. Y habla de la separación, habla de perdernos en el infierno. Más el que esté pegado en la vid verdadera y que dé mucho fruto, el Señor dice en su palabra, entonces ese hasta lo va a podar porque va a dar más frutos. Entonces ya no nos pertenecemos, de modo que cuando el Espíritu Santo venga a nosotros y traiga aún memoria a nosotros de cosas que nosotros hicimos, oiga esto, porque el pecado, uno cuando compra un producto, todo lo que compramos tiene una fecha de elaboración y una fecha de caducidad. En el mundo espiritual, los pecados sí tienen fecha también de elaboración, pero no tienen fecha de caducidad. Es decir, podemos pecar y pueden pasar todos los años de nuestra vida y no hemos querido lidiar, ni nos parece pecado o no lo aceptamos o no me da la gana. Ese pecado va a permanecer vigente. Se puede ir la persona por donde quiera, pero va a permanecer vigente. Pero si los confiesa, ese será el día. Y se arrepiente y se aparta, como dice allí en Proverbio 28:13, llegó el día de su caducidad. Y dice que entonces nuestros pecados son lanzados lo más profundo de la mar, en forma simbólica, donde el Señor nunca más se acuerda de ello. Podrán otros venir a señalarnos, es verdad, nos pueden señalar, pero Romanos en el capítulo 8 nos dice, ¿quién nos separará del amor del Señor? ¿Quién nos condenará si Jesús nos justificó? ¿Ve? Porque no solamente hemos confesado por confesar, sino que confesamos creyéndolo y eso va ligado al arrepentimiento. Y uno de los conceptos del arrepentimiento y de la contrición es que cuando yo confieso estando consciente de mi pecado, yo debo sentir un dolor del alma y una detestación del pecado que cometí, pero también con la resolución de no volver a pecar y de venir a los pies de Jesús para que el Señor trate conmigo y vamos a decir, reeduque, por decirlo así, en mi espíritu para no volverlo. Eso no es de un día para otro, eso puede ser dependiendo de las heridas, del dolor, del quebranto, de la dureza del corazón o de la humildad que se tenga. Puede ser desde un día, unas horas, hasta años. ¿Ve? Todo está en la disposición de cada persona con el Señor. Pero mientras más rápido, mucho mejor. ¿Por qué? Porque el mismo David dijo en el Salmo 32, que le colocamos allí, ¿verdad? Mientras yo callé,
mientras decidí ignorar o no lo quise tratar, etcétera. Mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos. Estaba enfermo, estaba quebrantado, ¿ve? Estaba mal, estaba como un volcán con esa lava por dentro. Pero cuando por fin lo confesó al Señor, y oiga esto, también David estaba siempre unido a los profetas, a los sacerdotes. Cuando él lo confesó, entonces dice que él alcanzó vida, alcanzó sanidad, alcanzó el perdón del Señor. Porque la confesión va muy ligada a la sanidad, tanto espiritual como física. Cuando hay pecados inconfesos, puede estar, que no solamente lo sabe usted, pero toda la vida, todo su ser lo delata, su caminar, así como Pedro que quiso negar a Jesús, que no andaba con él, que no era su seguidor, fue imposible porque las personas le dijeron, pero es que si tú hablas como él, tú caminas como él, es innegable, ¿verdad? Asimismo, cuando el pecado está en nosotros y no es lidiado y no lo confesamos, entonces ese mismo pecado se encarga de delatarnos. Y por supuesto, ese pecado va a hacer que nosotros estemos bajo el cautiverio de las tinieblas. Por eso Jesús quiere que nosotros seamos libres. Por eso el Señor dice que confesemos nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarnos. No es para matarnos, no es para avergonzarnos, es para traernos a vida y vida en abundancia. Por eso que si hay alguno que está enfermo, porque el pecado enferma, el pecado enferma. El pecado, si no se trata, enferma. Física, emocional, sentimental, mental, en todas las áreas. Porque el pecado es un cáncer que pudre y que va difuminándose, perdón, va extendiéndose por todo el cuerpo espiritual, hasta el físico. Pero si confesamos nuestros pecados, si los confesamos, y el Señor también dice algo muy importante. Nosotros también tenemos que confesar nuestras ofensas unos con otros. O sea que este asunto no es solamente, bueno, los confieso a Dios. Sí, el primero a confesarlo es con el Señor. Pero hay situaciones que yo tengo que recurrir a esa autoridad espiritual que Dios ha puesto para mí. El pastor, la autoridad, el anciano. Santiago dice, si hay alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos. Está hablando de la gente madura. Si nosotros tenemos conflicto en que esto solamente es conmigo y Dios, aquí no interesa más nadie, eso se llama rebelión. Eso se llama rebelión. Entonces, eso también es un pecado que hay que ser tratado, que usted puede tener su convicción, la puede tener, pero engañoso es el corazón sobre todas las cosas. Si Dios dice que tenemos que confesar nuestros pecados unos con otros y orar unos con otros, es porque hay que hacerlo. Yo no voy a argumentarle al Señor, ¿ve? Eso se llamaría rebelión. Cuando nos cuesta muchas veces confesarnos con alguien, es porque lo más probable es que hemos sufrido traiciones, hemos sufrido heridas de otras personas que entonces nos hacen tener reservas profundas que llegamos al Señor y esa reserva se mantiene. Pero como todo, todos venimos con muchos enredos, pero Cristo vino para deshacer las obras de las tinieblas, dice la palabra. Y Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces es como llegar a Él, nos desarma para volvernos a armar y quitar todas esas cicatrices y maneras de lidiar con nuestras situaciones personales como lo hacíamos en el mundo. Nada de eso sirve, porque ahora todo lo que sirve es lo que el Señor dispone para mí de cómo yo puedo lidiar las situaciones internas de mi corazón y de mi alma.
Entonces, bueno, el Señor plantea de confesarlo, de enfrentar eso, de arrancar esa desconfianza en el nombre de Jesús, de arrancar los temores en el nombre de Jesús, de arrancar el no perdón en el nombre de Jesús, de arrancar la opinión propia que va ligado al orgullo en el nombre de Jesús. Y eso uno lo va haciendo en la medida que va interactuando con ese anciano, con esa autoridad espiritual que Dios ha puesto en tu iglesia. Lo digo en tu iglesia porque aquí puede haber un altar de oración familiar y es lindo, vamos creciendo, lo he podido observar en la medida del tiempo, como cada uno ha venido creciendo, los que se han dispuesto, pero todos tenemos que tener una casa espiritual que Dios ha dispuesto para nosotros y una autoridad que ha dispuesto para mí. Entonces, esa es la casa a la cual yo tengo que ir y enfrentar, sentarme, porque esa autoridad va a dar cuenta de mí. Esos ancianos van a dar cuenta de mí. Esa es la casa que Dios destinó para ayudarme a mí, para injertarme en el cuerpo de Jesús y así Él usar, como dice Efesios 4, todos los ministerios que Él tenga que usar para edificar mi vida en la roca que es Cristo Jesús. Entonces, cuando yo no quiero confesarme con esas autoridades que Dios ha puesto, entonces, en pocas palabras, yo no quiero estar unida al cuerpo de Jesús. Quiero mi propia independencia. Y eso se llama rebelión. ¿Ve? Entonces, perdonen que me tome esos minutitos, pero es importante si en verdad queremos ser libres, si queremos ser sanos y lo más importante, si queremos agradar al Señor y hacer su perfecta voluntad, como cuando le aceptamos, cuando le dijimos, Señor, creo en mi corazón que Jesús es el Señor, es el Salvador. Te pido perdón por mis pecados, te confieso mis rebeliones. Vengo a ti, Señor, y te acepto como mi Dios y mi Salvador. Entonces usted ha aceptado que Jesús es el Señor. Y si Él es el Señor, entonces hagamos la voluntad del Señor. Y una de las características de la confesión es que entonces aceptamos sus condiciones y eso ayuda a la restauración y la intimidad con el Señor. Bueno, este tema es también para seguir compartiendo eh, un poquito más, pero así es, así es. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Les amo mucho, familia, y bueno, voy a comenzar el tiempo de oración.